3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes para todos.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Estamos dando unos minutos mientras que se conectan más personas, más aprendices. Los hemos invitado a todos para que estén en este espacio de sensibilización y la idea es poder compartir con ustedes unos elementos que les puedan ayudar en este proceso de presentación de su prueba Saber TIT. Entonces ya en unos minutos vamos a arrancar. Les pido no se desconecten, con mucha paciencia allí y ya vamos a iniciar en un momento con nuestro evento. Cristian, su merced podría confirmar si ya estamos en directo. Sí, mi Jonathan, ya estamos en directo. Perfecto. Bueno, para todos muy buenas tardes. Es muy importante para nosotros que ustedes hayan apartado este espacio para poder compartir un poco en relación con la prueba Saber TIT. Algunos de ustedes probablemente tengan pues no solo dudas o inquietudes, sino también de pronto quieran conocer elementos sobre la prueba y pues la intención de este espacio es poderles obviamente comentar algunos elementos, sobre todo sacarles también de muchas dudas. En el evento ustedes van a encontrar en la parte derecha de sus pantallas una opción para que ustedes puedan escribir preguntas, puedan hacer comentarios y de esta manera pues vamos a estar observando allí ustedes que nos están escribiendo. Agradecerles a todos que se hayan conectado, sobre todo que las herramientas y que los recursos que queremos compartir con ustedes el día de hoy les sean de muchísima utilidad. La prueba se va a presentar en el mes de junio y la idea es que ustedes puedan, en este tiempo, en lo que es lo que nos queda de abril y en mayo, poder utilizar pues estos recursos que vamos a compartir con ustedes, más otros 2 espacios de taller que queremos tener con ustedes para que puedan prepararse para la prueba. Entonces, nos acompaña igualmente en esta tarde Denis, la instructora Denis.
y también la instructora Diana, que va a estar con nosotros compartiéndonos algunos aspectos. Y detrás de bambalinas también nos están apoyando en esta tarde. Entonces, pues un agradecimiento a todos, tanto los que están en la reunión como todos los aprendices que recibieron la invitación y que gentilmente pues se han conectado esta noche para este espacio. Entonces, sin más preámbulos, pues voy a comenzar a comentarles algunos elementos. El orden del día de hoy pues va a corresponder a que vamos a hacer una socialización sobre la estructura de la prueba. Vamos también a dar algunas recomendaciones para los módulos de las pruebas. De igual manera, pues vamos a tener primero la presentación de los 4 componentes, 4 de los primeros componentes que corresponden a razonamiento cuantitativo, que corresponden también a lectura crítica, comunicación escrita y competencias ciudadanas. Y posteriormente vamos a tener un solo espacio para hablar del módulo de inglés, que es uno de los módulos que pues tiene unos elementos bastante diferenciadores y que requiere como tal un tiempito más de espacio para abordarlos. Adicionalmente, les debo contar también con este espacio de preguntas en donde las vamos a estar revisando y les estaremos dando respuestas a algunas de ellas. Muchas de las preguntas que se pueden suscitar pues son a nivel administrativo en relación con la prueba, cuando me llegó la citación y demás. Entonces es importante aclarar que ustedes deben estar muy pendientes de su correo electrónico, porque por allí el ICFES como tal pues no, de alguna manera pues va a estar comunicándose con ustedes para comentarles como tal cuándo deben hacer la inscripción y demás, que en este momento ya pasó pues esa formalización. En ese sentido, la idea pues es poderles hacer como tal esta socialización. Entonces, vamos a arrancar con lo siguiente. El primer elemento es, perdónenme por acá, el primer elemento es ¿para qué presentamos las pruebas saber? Resulta que acontece que, bueno, por acá me están comentando algunos elementos. Ustedes dirán que estoy observando algunos elementos de la conexión, pero ya los estamos solucionando. Entonces, el primer elemento es ¿para qué presentamos las pruebas saber? Resulta que acontece que estas pruebas saber TIT tienen varios beneficios y también tienen varias funcionalidades. Vamos a mirar algunos de estos elementos para que ustedes tengan en cuenta cuál es la importancia y cuál es la función que cumplen estas pruebas en el ejercicio que ustedes tienen como aprendices y cómo esto afecta también el tema del programa y cómo afecta también obviamente a la entidad en caso en donde no nos vaya necesariamente bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la prueba Saber TIT nos va a permitir, como todos ustedes ya conocen, optar por nuestra certificación tecnológica. Todos ustedes están cursando un programa tecnológico y es requerimiento el presentar la prueba Saber TIT. Esta prueba como tal, antes se denominaba Saber Pro, pero actualmente se habla de Saber TIT porque hicieron una especificación de la prueba únicamente para programas a nivel técnico y para programas a nivel tecnológico. Entonces, para poder optar como tal a su certificación tecnológica, recordarles que ustedes deben organizar una documentación de su etapa productiva que consta de unas bitácoras como tal, que consta también de un ejercicio allí de unas evaluaciones que les están haciendo bimestralmente, y junto con esos elementos más otra documentación como su documento y demás, les van a solicitar que ustedes entreguen la constancia de que presentaron la prueba o los resultados de la prueba Saber TIT. Entonces es muy importante tener en cuenta que este es un requerimiento para la certificación tecnológica. Sin embargo, también hay que considerar que el hecho de que ustedes presenten la prueba Saber TIT les va a permitir pues un acceso también a instituciones de educación superior. Muchas veces cuando ustedes deciden cursar o deciden homologar y tener como tal la posibilidad de cursar un estudio a nivel profesional, entonces les avalan la prueba Saber TIT para que ustedes obviamente también puedan obtener su certificación profesional. Muchas veces también en ese proceso de homologación les solicitan que hayan presentado su prueba Saber TIT. Entonces esto les va también a abrir beneficios en relación con acceso a universidades, y si ustedes también pues digamos que obtienen un puntaje muy alto, también hay una serie de beneficios que pueden recibir por parte del Ministerio de Educación Nacional, quien de alguna manera estimula
los mejores puntajes a través de becas y a través de incentivos que pueden obtener de carácter nacional o de carácter internacional. Uno de los elementos prioritarios e importantes en relación con la prueba Saber TIT tiene que ver con la medición de la calidad en la formación. Resulta que esta es una prueba que se da a nivel nacional, en donde no únicamente el SENA o los aprendices del SENA presentan la prueba, sino que le están presentando todas las instituciones que ofertan u ofrecen programas a nivel técnico y tecnológico. ¿Para qué se hace esta prueba? Esta prueba se hace con el fin de garantizar o de evaluar que los aprendices o los estudiantes que están en formación técnica y tecnológica tienen las competencias necesarias para salir al campo laboral. De esta manera, no únicamente se está evaluando al aprendiz como tal, sino se está evaluando a la institución educativa y se está evaluando el programa de formación. Es decir, que ustedes deben tener muy en cuenta que son representantes de la entidad o representantes del SENA ante las pruebas Saber TIT. Es decir, lo bueno o lo malo que se hable de la institución o cómo quede la institución para a nivel nacional va a depender de los resultados que ustedes obtengan de las pruebas. Como tal, no es que ustedes tengan que inventarse y que entonces ahora van a comenzar a sufrir todo este mes como cómo voy a representar la entidad. A través de todo el programa de formación ustedes han venido recibiendo, digamos que una formación de calidad a través del esfuerzo que realizan sus instructores. En ese sentido, pues la idea es que ustedes conozcan elementos de la prueba que les pueda ayudar a presentarla con solvencia, pero sobre todo que ustedes pongan allí en juego lo que han aprendido en el transcurso de estos años de formación. Entonces, es muy importante esta prueba, es porque ustedes representan a la entidad y en ese sentido es muy importante que ustedes pues sientan de alguna manera esa responsabilidad de que están representando al SENA a través de esa prueba. Cuando ustedes no presentan la prueba, pues obviamente es un resultado desfavorable para la entidad. Y se los comento porque muchas personas a veces no van el día de la prueba. Es muy importante que ustedes se responsabilicen y que asuman la posición de representar a la entidad en esta prueba que se hace de orden nacional. ¿Qué impactos tiene? Pues obviamente si a todos los aprendices del SENA les va muy bien, esto pues obviamente habla de la calidad de la formación y de la pertinencia que tienen los programas de formación. Es decir, que a través de los programas tecnológicos del SENA estamos formando personas que cumplen con competencias básicas específicas para desempeñarse en su campo laboral. Entonces, hay una pregunta que es importante hacernos y es ¿de qué manera la formación mejoró sus competencias? Esta es una pregunta que uno constantemente debe hacerse no solo cuando está aquí en la entidad o cuando está aquí en el SENA, sino en cualquier proceso de formación. Y es de qué manera el hecho de que yo haya estudiado y haya invertido ese tiempo de estudio ha mejorado en mí mis habilidades, ha mejorado en mí los conocimientos. Entonces, esta pregunta se las hago y pues quiero que la tengan en cuenta, porque cuando ustedes se enfrentan como tal a la prueba Saber TIT, no solo es un asunto de ir a presentar una prueba, sino también es un asunto de reflexionar un poco a través de esa prueba, pues qué competencias y qué habilidades estoy obteniendo o cómo cambió de alguna manera mi forma de pensar en el transcurso de estos años. Cómo eso me abrió puertas para resolver mejor de alguna manera ciertas situaciones o problemáticas que se me presentan. En ese sentido, pues la prueba da esa posibilidad de reflexión frente a la institución, reflexión frente a los programas, pero reflexión personal frente, pues, cuál es mi posición y qué es lo que he aprendido en el transcurso de estos años. Entonces, de esa manera, pues, quiero que tengan en cuenta esos elementos de para qué es importante presentar la prueba Saber TIT. Atendiendo a eso, pues vamos ahora a presentar cómo está estructurada la prueba Saber TIT, qué componentes tiene, cuántas preguntas son, qué duración tiene, qué recomendaciones debemos tener en cuenta por cada módulo. En este caso, yo voy a presentar inicialmente el módulo de comunicación escrita y de razonamiento cuantitativo y posteriormente la instructora Denis también nos va a estar acompañando y ella les va a estar socializando sobre el tema o el módulo de competencias ciudadanas y el módulo de lectura crítica. Entonces, ustedes observan en la pantalla que tenemos una estructura de cómo viene, valga la redundancia, estructurado el examen.
El examen tiene 2 sesiones, pero en este caso nosotros solo vamos a aplicar a la primera sesión. Generalmente la segunda sesión se da para programas muy específicos que les corresponde otro día de examen. En este caso solo tenemos una única sesión, esa sesión dura 4 horas y 20 minutos y está repartida, como ustedes se dan cuenta, en 6 secciones. Una primera sección es un cuestionario socioeconómico en donde les hacen 17 preguntas en relación con, pues, en dónde viven, a qué estrato pertenecen, seguramente edad, género y pues algunos elementos allí de información frente a la prueba. Posteriormente, los otros 5 elementos son los módulos que les comento. Entonces, comunicación escrita, que tiene nada más una pregunta, razonamiento cuantitativo, que tiene 35, lectura crítica, que tiene 35, competencias ciudadanas tiene 35 e inglés tiene 55. Dado que inglés pues tiene mayor número de preguntas y también tiene varias secciones, pues por eso es que hablábamos ahorita de que va a tener un poquito más de tiempo para que ustedes tengan en cuenta allí unos elementos. ¿Cuál es el total de preguntas? 178. Si ustedes revisan allí, pues con cuánto tiempo cuentan más o menos, que son unos 280 minutos más o menos, si hacemos una distribución, más o menos ustedes por pregunta, a excepción de comunicación escrita, tendrían un promedio de 1,5 minutos para resolver como tal las preguntas. Obviamente no es que uno se demore 1,5 minutos en cada una, hay algunas que se responden más rápido, hay otras que se responden obviamente con más tiempo. La idea es que ustedes puedan llevar un control allí específico y que sepan pues que esa es la duración de la sesión. Entonces vamos a arrancar con el módulo de comunicación escrita. Y para ello, pues vamos a mirar qué es lo que nos pide este módulo. Entonces, el módulo de comunicación escrita nos va a solicitar que a partir de una pregunta que se da para el público en general, es decir, es una pregunta que cualquier persona podría resolver, que es un tema seguramente que nos toca a todos. Probablemente nos puedan preguntar sobre el proceso de paz en Colombia o nos puedan preguntar, por ejemplo, sobre cómo nos está pareciendo, por ejemplo, en este momento el tema del aumento de precios en el mercado. Puede que digamos que va a ser un tema que no es necesariamente de difícil respuesta, sino aquí lo que nos van a solicitar es que a partir de esa pregunta genérica nosotros tengamos como tal una posición, es decir, que escribamos un texto argumentativo. Para ello ustedes les van a entregar pues una pieza de papel en blanco y pues ustedes van a tener allí el espacio para describir su texto. En otros casos les entregan, pues eso depende, ¿no? Les entregarán de pronto la pieza de papel y viene con líneas para que ustedes escriban su texto. Básicamente, ese texto como tal, pues la idea es que ustedes puedan dar cuenta de ese dominio del lenguaje que tienen y también cómo ustedes argumentan sus ideas. ¿Cómo se hace el ejercicio? Ustedes escriben el texto y básicamente una serie de personas se ponen a revisar el texto posteriormente a que ustedes lo elaboren. Ellos básicamente, ¿qué van a evaluar? Pues la cantidad de argumentos que ustedes generaron, la estructura del texto y si dieron respuesta a la pregunta, porque muchas veces nos dan una pregunta, pero probablemente digamos muchas cosas, pero nunca llegamos al punto de responder la pregunta. Entonces, ese va a ser como el elemento de este módulo. Se recomienda pues que ustedes en esa escritura de texto estén entre 20 y 30 minutos. Y acá pues queremos darles algunas sugerencias frente a la escritura del texto, porque muchas veces cuando nos hacen una pregunta y tenemos que escribir, nos pasa lo que se llama el síndrome de la hoja en blanco, y es que no sabemos qué escribir, es decir, no nos surgen ideas, no tenemos como qué escribimos, por dónde empiezo, cómo termino. Y eso terminamos primero escribiendo cosas maravillosas y posteriormente cambiamos de historia, volvemos y venimos, después volvemos a borramos un párrafo completo, posteriormente rompemos la hoja y nos aburrimos y nos desesperamos, porque eso pasa en los actos escriturales. Sin embargo, pues acá queremos indicarles algunas cosas. Lo primero es que no se afanen, es decir, aunque tienen 20, 30 minutos, lo que me refiero es no se afanen ya por ponerse a escribir. Muchas veces esa es como nuestra primera reacción, como voy a comenzar a escribir de una vez sobre la pregunta. Entonces, la primera recomendación es que generen un momento para generar ideas. ¿Qué significa esto? Si a ustedes les dan una pregunta
comiencen a sacar primero, antes de ponerse a redactar oraciones, antes de inclusive ponerse a ponerle título al escrito, porque esa también es una de las equivocaciones que a veces se comete, y es que arrancamos poniéndole título. Y generalmente el título es lo último que se pone después de que uno ya tiene toda la idea desarrollada. Entonces, lo primero es generar ideas. Datos, hechos, experiencias, cuál es mi posición frente a lo que me están preguntando, es decir, qué es lo que yo creo y qué es lo que yo pienso, y ahí voy elaborando algunas ideas básicas, es decir, las voy copiando así rápidamente. No tiene que ser necesariamente en la hoja en donde tengo que escribir el texto, sino a uno generalmente les dan unas hojas de apoyo. En esas hojas de apoyo ustedes pueden comenzar a escribir ideas, pueden comenzar a escribir daticos, experiencias, como les digo. Posteriormente a que hayan hecho eso, ahora sí van a hacer una estructuración del texto. ¿Qué es estructurar el texto? Recuerden que un texto debe tener como tal el título, que les recomiendo que lo pongan hasta el final. Debe tener como tal una serie de párrafos, ¿no? Entonces, o al menos un párrafo introductorio, unos párrafos de desarrollo y unos párrafos conclusivos, o un párrafo conclusivo. ¿Listo? El párrafo introductorio, pues como su nombre lo indica, comienza a... Recuerden que ustedes escriben para otros, ¿no? Y ustedes quieren cautivar a otro mediante lo que ustedes escriben. Entonces, ese párrafo introductorio seguramente va a dar cuáles son las ideas iniciales que ustedes quieren desarrollar en el texto, o ustedes cómo están abordando inicialmente la pregunta que les están haciendo. Si la pregunta es sobre el proceso de paz, por ejemplo, ¿qué opino sobre el proceso de paz? Probablemente en el primer párrafo pueda indicar algunos elementos sobre en Colombia ha existido una guerra que ha durado más de 50 años, en donde hemos tenido diferentes tipos de víctimas, en donde en los territorios pues las personas más afectadas son los que ven en la periferia. Es decir, estoy dando elementos de la pregunta, no le estoy solucionando, pero estoy introduciendo al lector al tema. Entonces, en la estructuración, recuerden, un párrafo introductorio, varios de desarrollo y uno de conclusión. Para hacer los párrafos de desarrollo tengo que saber qué es lo que quiero responder. Si la pregunta es ¿qué opino sobre el proceso de paz? Entonces, una primera idea que podría desarrollar es no estoy de acuerdo, pues obviamente con el alto nivel de víctimas que existen, ¿no? Estoy de acuerdo con los procesos que se están definiendo o los procesos que se están llevando a cabo en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ahí yo tengo dos ideas, pero esas dos ideas las tengo que desarrollar. No simplemente es decir que estoy de acuerdo, que estoy en desacuerdo, sino tengo que decir por qué. ¿Por qué razón? Porque es un texto argumentativo. Y entre más razones de y entre más argumentos de, pues el texto va a estar mucho más enriquecido. Entonces, esos son los textos. Digamos que la recomendación para la construcción de párrafos es que ustedes pongan la idea y escriban, digamos que el argumento. Entonces, si estoy de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿por qué estoy de acuerdo? Porque veo que hay una restitución de las víctimas en términos económicos, porque considero que las personas merecen conocer la verdad sobre lo que sucedió con las víctimas del conflicto armado. Porque todos de alguna manera merecen conocer qué fue lo que pasó en ese momento para sensibilizarse. Es decir, hay que buscar diferentes argumentos con el fin de que, obviamente, entre más argumentos de, más rico es el texto. Finalmente, después de que haya hecho la estructuración, porque digamos que la estructuración que uno hace es primero como tengo esta idea, estos son los argumentos, tengo esta idea, estos son los argumentos, tengo esta idea, estos son los argumentos, y así voy a cerrar la idea. Después de que haya hecho eso, por favor, ahora sí, escriba. ¿Listo? No invierta el proceso porque cuando empieza a redactar sin estructura se va a perder en las ideas y va a aparecer un poco la chimotrufia, que como dice una cosa, dice otra, y el texto va a parecer un poco salpicón. Una idea en el primer párrafo, en la tercera idea vuelve, en el tercer párrafo vuelve a la idea del primer párrafo, nunca concluyó, o sea, nunca cerró las ideas, y eso es lo que van a evaluar básicamente en el módulo de comunicación escrita. Vamos a continuar con el siguiente módulo, que es al que a veces muchas personas le tienen miedo, pero pues realmente no deberían tenerle miedo, que es el módulo de razonamiento cuantitativo. Entonces se imaginan que les van a poner a hacer unas operaciones matemáticas súper complicadas, súper terribles, que no van a poder resolver, que las matemáticas son terribles. No, digamos que acá ustedes lo que tienen que tener en cuenta es la confianza de que todos de alguna manera en nuestra vida diaria resolvemos situaciones y problemas matemáticamente, aunque a veces no los formulemos, pero los resolvemos. Es decir, todos tenemos la capacidad.
Lo importante acá es saber qué me están preguntando, qué variables me dan y qué ruta de solución puedo establecer. Entonces, lo primero es tener en cuenta que este módulo tiene 3 tipologías de preguntas. La primera, que es de interpretación y representación, que son 14 preguntas. ¿En qué consisten? Les dan un gráfico, les dan una tabla, les dan una figura, y lo que les van a solicitar es que a partir de la figura usted entienda lo que dice el gráfico, entienda lo que dice la tabla o entienda lo que dice la figura. Esas son 14 preguntas sobre esa interpretación. Las otras 14 preguntas sí son de formulación y ejecución. ¿Y eso qué significa? Nos dan una situación en donde nos dan unos datos. No todos los datos se utilizan, hay datos que son parasitarios, eso significa que no nos van a servir para resolver el ejercicio. Y básicamente lo que uno tiene que hacer es un planteamiento y posteriormente se hacer la operación. A veces lo que nos cuesta más es hacer el planteamiento. ¿Por qué razón? Porque nos ponemos como locos a operar. Pero fíjense que del razonamiento cuantitativo son 14 preguntas en donde realmente tengo que operar. Las otras 14 son de interpretación. Y las últimas son 7 preguntas que se llaman de argumentación. Y es que básicamente les van a entregar a ustedes el ejercicio resuelto, y lo que les van a pedir es que ustedes analicen si la solución que les dieron, si la solución que está planteada en ese ejercicio es la correcta. Es decir, que ahí ustedes no tienen necesariamente que ejecutar o que hacer ejercicio, sino lo que tienen que hacer es analizar la forma en cómo está resuelto ese ejercicio. Acá ustedes se dan cuenta que es un número inferior de preguntas, porque obviamente analizar el proceso que nos están mostrando, pues implica obviamente una mayor cantidad de tiempo. Los temas que plantea este módulo pues son de estadística, son de geometría, son de álgebra y son de cálculo. Aunque cuando hablamos de cálculo no es cálculo universitario, sino estamos hablando de, digamos, de ejercicios de calcular con las 4 operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Tengan en cuenta que no les van a solicitar calculadora, ni tampoco les van a solicitar que hagan operaciones extremadamente complejas con números extremadamente grandes. Es decir, que digamos que cuentan con la posibilidad de que los datos que les den les sirve para resolver el ejercicio. Hay que repasar de pronto un poquito cuál es el tema, de pronto estadística, ustedes por las diferentes formaciones que han recibido desde las matemáticas financieras tienen elementos. De pronto un tema de álgebra sería bueno que lo revisaran, porque a veces a uno se le olvida el tema de los fraccionarios o de cómo despejar una variable. O sea, de pronto con el uso no continuamente lo estamos usando, y para ciertos planteamientos que nos van a hacer allí va a ser necesario. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les doy para este módulo de razonamiento? Primero, identificar el tipo de pregunta, saber si me están pidiendo interpretar, si me están pidiendo resolver o si me están pidiendo argumentar. Cuando uno identifica, pues uno ya no se desgasta. Si yo sé que no tengo que solucionar como tal un ejercicio y tengo es que ponerme a revisar cómo lo solucionaron, pues eso va a cambiar un poco la perspectiva de cómo lo abordo. Para ese caso, es muy importante que ustedes sepan qué me están preguntando, y qué me están dando, qué valores me están dando para, de alguna manera, identificar lo que me están pidiendo. Esa relación es muy necesaria, porque a veces uno, vuelvo y repito, como loquito comienza a operar, y eso no ayuda mucho porque lo que genera es más desesperación. Cuando ustedes empiezan a operar y no les da resultado, eso comienzan a cogerse la cabeza, comienzan a borrar, comienzan a tachar, un número va para arriba, un número va para abajo, llenaron esa hoja de números y después ya se perdieron y no saben ni qué están haciendo. Entonces lo importante es, bueno, ¿qué dato me están pidiendo? ¿Qué datos tengo para hallar el dato que me están pidiendo? Y cuando yo ya tengo esa visión clara, puedo seleccionar una ruta de lo que sé de matemáticas, ¿no? O sea, si es una ruta por geometría, o si es una regla de 3, o si es un factor de conversión, eso hay que tenerlo en cuenta. Y posteriormente si opero. Si yo planifico bien, probablemente la operación tarde menos tiempo que lo que me tardaría sin planificar. Entonces, esa es la recomendación que queremos hacerles a través de este módulo de razonamiento. No se asusten, porque la gente se asusta mucho y realmente o sea, el temor tampoco ayuda para resolver las preguntas. Entonces toca estar tranquilos, toca darse el tiempo y pues que ustedes hagan su mejor esfuerzo en esos planteamientos. Ahora vamos a continuar con los otros 2 módulos, entonces quiero darle la palabra a Denis. Denis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches.
aprendices. Nuevamente doy la bienvenida a este espacio de socialización sobre las pruebas TIT. Bueno, no sé si me puedes hacer el favor, ¿pasas la diapositiva? Claro que sí, yo te voy a ayudar. Entonces, pues vamos a continuar con los otros dos módulos. Y Denis, muchas gracias por tu colaboración. Gracias a ti. Listo, entonces vamos a hablar del módulo de lectura crítica, ¿sí? Aquí se evalúan 3 competencias básicamente. La primera competencia que se va a evaluar es la identificación y el entendimiento de contenidos locales que conforman un texto. Es decir, ustedes deben identificar y entender los eventos que me están planteando en ese texto, las ideas centrales que está planteando el autor en ese texto, afirmaciones, palabras, expresiones, frases explícitas que ustedes puedan encontrar en ese dicho texto. ¿Listo? Entonces ahí les va a generar les van a mostrar un texto, no es largo, generalmente es un párrafo por ahí de 4 o 5 renglones máximo. Ustedes deben leer las preguntas, ¿cierto? Y pues darle respuesta a esas preguntas. Ahí les van a pedir lo que les decía, puede ser identificación de eventos, ideas, afirmaciones, palabras que ustedes logren identificar eso. Eso se va a plantear ¿dónde? En las preguntas que les van a hacer a ustedes. También otra de las competencias que se evalúan en lectura crítica es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global a ese texto. Entonces ahí tienen que ver ustedes la relación semántica, es decir, cómo se relacionan las palabras, ¿sí? Que conforman ese texto. Cómo están conformadas las frases, los párrafos, y comprender esa articulación entre esos párrafos. Algo que mencionaba Jonathan ahorita en escritura, ¿cierto? Es eso, que es importante esa planificación para después llevar a cabo esa redacción. Entonces aquí ustedes lo que van a identificar es efectivamente cómo está esa redacción, ¿listo? Comprender esa articulación, si realmente está articulado y no sé si, como decía Jonathan, estilo la chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra. Entonces ustedes deben empezar a comprender esos elementos, ¿listo? E lograr identificarlos. Otra de las competencias que se evalúan es reflexionar a partir de un texto y evaluar el contenido, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a tener una postura crítica frente al texto, van a enfrentar el texto críticamente, van a evaluar van a tener la capacidad de evaluar la validez de esos argumentos. ¿Listo? Van a poder identificar supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas que les pongan en ese texto y relacionar contenidos con diferentes variables contextuales, generalmente son sociales. Esos textos que nosotros nos ponen a leer, entonces el ejemplo que ponía Jonathan, sí, efectivamente nos pueden poner cosas acerca del proceso de paz, de cómo está la implementación del proceso de paz, cómo temas relacionados con el asesinato de líderes sociales. ¿Listo? Generalmente ese tipo de lecturas son muy enfocadas a la parte social, aunque también nos pueden salir apartados de libros o también nos pueden salir apartados como de artículos de opinión, y en eso quería yo mencionar que vamos a encontrar un tipo de textos que son textos continuos, que son ensayos, novelas, lo que les decía, artículos de prensa, ¿cierto? No va a salir el ensayo completo, no va a salir la novela completa, sino solamente unos pequeños fragmentos donde ustedes van a identificar lo que les acabo de decir. Y hay unos textos discontinuos. Van a poder encontrar infografías, cómics, tablas y gráficos. Generalmente uno puede encontrar, no sé, es muy común porque lo he notado, los cómics de Mafalda, de Kino. ¿Sí? Es muy, porque generalmente esas preguntas de lectura crítica, van muy relacionados también con el contexto social, ¿listo? Aunque también puede ser con no solamente de Colombia, sino el contexto global, lo que está pasando a nivel internacional también, ¿listo? Entonces, básicamente eso es lo que tiene que ver con competencias, con las competencias de lectura crítica. Ahora pasamos con el módulo de competencias ciudadanas.
Entonces, en este módulo de competencias ciudadanas, ahí se evalúan cuatro competencias, ¿listo? La primera competencia que se va a evaluar es la de conocimientos, ¿sí? Entonces pueden salir preguntas relacionadas con la Constitución. ¿Qué tanto conoce la Constitución? Los derechos y deberes que se encuentran en la Constitución Política del 91, ¿sí? Como de la organización del Estado según la Constitución del 91, ¿sí? Pueden salir preguntas ya como más relacionadas con ese tema. Tenemos otra competencia que se evalúa y es el de la argumentación, ¿sí? Ustedes ahí lo que pueden encontrar son, o en esas competencias ciudadanas, en esos enunciados o argumentos, ustedes pueden develar prejuicios o intenciones. Ustedes pueden valorar la solidez y la pertinencia de la pregunta. ¿Listo? Ahí, como les digo, o sea, todos ustedes eso lo van analizando, ¿cierto? En las preguntas, ustedes les dan el texto, ustedes miran esas preguntas, ¿cierto? Ustedes tienen que escoger la mejor opción que les parece, ¿listo? Lo importante es que ustedes puedan tener ese nivel de argumentación donde puedan develar prejuicios e intenciones y valorar la solidez y la pertinencia en el tema de la argumentación, que ustedes puedan identificar eso en lo que se les está dando, en lo que están leyendo y en lo que efectivamente están respondiendo. Se evalúa también una competencia que tiene que ver con la multiperspectiva, ¿sí? Es decir, en situaciones en donde interactúan diferentes partes, ustedes deben ser capaces de reconocer diferentes perspectivas, es decir, puntos de vista, donde ustedes pueden identificarlos y analizar también esas diferentes perspectivas, analizar esos diferentes puntos de vista. Y también viene otra competencia que es el pensamiento sistémico. Aquí esa competencia es que ustedes son capaces de comprender que los problemas y soluciones involucran distintas dimensiones y son capaces de reconocer las relaciones entre estas dimensiones. Por ejemplo, no sé, ahorita hablando con el proceso de paz se me ocurre, generalmente la paz, algunas veces vemos, o el Estado desde hace mucho tiempo, durante los diferentes gobiernos que han estado, lo que vemos es que la paz se tiende a ganar, digamos, de alguna forma, con armas, ¿sí? Entonces, hay un lugar donde hay cierto conflicto armado, por ejemplo, y lo que hacen es llevar soldados, van los soldados, ¿sí? Y hay problemas, situaciones de pobreza y unas condiciones bien complejas en ciertas poblaciones. Pero lo que no somos conscientes es que efectivamente el llevar más soldados probablemente no funcione para lograr una paz. ¿Listo? Porque hay unas condiciones económicas, hay unas condiciones sociales, hay unas condiciones educativas, hay unas condiciones de alimentación, hay unas condiciones de vivienda que muchas veces no permite que efectivamente pueda haber paz. ¿Listo? Entonces, por eso las personas tienen que terminan reclutadas, siendo reclutadas o terminan ofreciéndose algunas, ya sea a los paramilitares o a la guerrilla, o terminan siendo, por ejemplo, o terminan cultivando coca, ¿cierto? O marihuana, ¿sí? A veces pasan ese tipo de cosas y eso obviamente no se soluciona solamente pues, con más ejército. Entonces es mirar, tener la capacidad de ver esas diferentes perspectivas, ¿listo? Entonces en eso consiste ese pensamiento sistémico. Y básicamente esas son ¿cómo es que se llama? El módulo de competencias ciudadanas. Ahí no se evalúan opiniones, creencias, valores o reflexiones morales, ¿listo? Ahí ustedes les ponen unas situaciones y ustedes tienen que evaluar cuál sería el mejor actuar en términos de competencia ciudadana. Por eso es tan importante también la orientación en ética que ustedes tuvieron durante este tiempo. A continuación, eso sería todo por módulo de competencias ciudadanas. A continuación, les vamos a dar como unas recomendaciones, unos pequeños tips para que ustedes puedan presentar las pruebas Saber Pro para ese día. ¿Listo? Entonces, si podemos seguir con la otra, Jonathan, gracias.
Entonces, importante, descansen bien. Nada de parranda la noche anterior, como lo dice en la diapositiva. Y bueno, lo que fue. Es decir, y es más, es recomendable que el día anterior a la prueba no estudien nada, ¿sí? Sino que realmente se descansen, se desconecten, se relajen, duerman, no piensen en esa situación de la prueba, porque eso no les va a permitir descansar. Desayunen bien, ¿sí? Desayunen, por favor. Yo sé que hay personas que no desayunan muy temprano, pero por favor coman algo, un chocolate, un café, un pan, aunque sea. Sí es importante que desayunen y que no tomen bebidas energizantes, porque las bebidas energizantes lo que van a hacer es que nos van a terminar acelerando muchísimo y nos van a poner ansiosos y nos van a tensionar. Las bebidas energizantes, como tienen cafeína, esa es la función, ¿listo? Entonces, desayunen y nada de bebidas energizantes. Si van a tomar un cafecito, que sea uno pequeñito. Bueno, es importante que lleven algo de comer, lleven chocolate, maní, agua, ¿cierto? Eso les es permitido tener durante la prueba. Igual a veces se gasta, digamos que las pruebas como son largas, uno tiende a gastar mucha energía ahí, entonces es importante que lleven algo, lleven, no sé, ¿cómo es que se llama? Bocadillo con queso, lo importante es que puedan comer algo y se puedan hidratar. Listo, mi Jonathan. Listo, entonces lleven un control del tiempo para que alcancen a hacer todo, para que alcancen a responder todas las pruebas, para poder hacer su escrito, ¿cierto? En el módulo de escritura, para que puedan resolver sus ejercicios matemáticos, para resolver las pruebas de inglés. Es importante que ustedes estén llevando el control del tiempo sin estresarse. Y también es importante que lleguen con mucho tiempo de anticipación, lleguen aunque sea 20 minutos antes de la hora de la prueba. Si ustedes llegan tarde, no les van a dejar presentar la prueba, ¿listo? Eso es importante. Y tampoco lleven celular, o si llevan celular, a veces dan el espacio como para que uno ponga las maletas enfrente, pero preferiblemente no lleven esos dispositivos, ¿sí? Para que no vayan y no lo saquen mientras que estén en la prueba, porque enseguida les van a anular la prueba. No calcules rápido, tómate el tiempo de entender y plantear la ruta. Y plantear una ruta, ¿sí? Entonces es importante tomarse ese tiempo, reflexionar y empezar a responder tranquilamente, plantear esa ruta que nos va dando el mismo formulario. Sigamos. Sí, es importante que se tomen el espacio para entender lo que les pregunta. A veces nosotros hacemos lecturas muy rápidas, ¿cierto? Y no damos respuesta a lo que realmente nos están preguntando, que era un poco lo que nos decía Jonathan cuando hablaba del módulo de escritura, ¿sí? Entonces es importante entender qué es lo que nos están preguntando, mirar bien esas preguntas, leer bien el enunciado para poder entender, comprender qué es lo que debo responder, qué es lo que me están planteando ahí, qué es a lo que le debo dar respuesta. Sigamos, por favor. Y es importante, sí, para textos largos, leer primero las preguntas y luego leer el texto. Es importante porque si yo leo primero las preguntas, cuando yo ya vaya a ver el texto inicial, ya voy a saber más o menos, voy a poder ir identificando cuál es la respuesta adecuada. ¿Listo? Entonces, primero lean las preguntas y luego el texto que se les propone para dar respuesta a alguna de esas preguntas. Es importante, aunque esos cuadernillos ya están más organizados, porque antes eran unas hojas despegables que a veces yo veía personas que se hacían un 8 con esas cartillas, ahora sí son como cuadernillos. Entonces es importante, independientemente de eso, que verifiquen la casilla en donde están respondiendo, ¿sí? Que efectivamente están marcando la respuesta, están haciendo el círculo, ¿cierto? En donde corresponde, eso es muy importante, ¿listo? No que terminen de pronto dando una respuesta en una pregunta que no es la que corresponde. Entonces es muy importante que ustedes estén muy pendientes de ese proceso. Sigamos, por favor. Sí, es importante que no se vayan a desesperar, ¿listo? No es hacer las cosas a la carrera, tampoco se pueden tomar todo el tiempo de la vida, pero estar
calmados, relajados, de tal forma que ustedes efectivamente puedan dar respuesta a esas preguntas. No se desesperen, uy, que me está cogiendo el tiempo, no. Una recomendación, si hay alguna pregunta que ustedes no identifican, entonces avancen con la siguiente, pero no olviden que tienen que volver a responder lo que estaban haciendo anteriormente. Si les quedó una pregunta sin responder, tienen que devolverse. Cuando hayan terminado el resto del cuestionario, entonces ustedes se devuelven porque es importante que ustedes contesten todas las preguntas. ¿Listo? Entonces no se detengan en una, no se bloqueen solamente con una, sino sigan avanzando. ¿Listo? Es importante que guarden la constancia, ¿sí? Generalmente a uno le dan la constancia, ¿sí? Entonces no se les olvide pedir esa constancia, guárdenla o la pueden descargar en este enlace que está acá. Entonces, es www.icfesinteractivo.gov.co, certificado Saber Pro. Es importante que la tengan para poder ustedes certificarse. Entonces, dado el caso que no les haya llegado los resultados, ustedes, cuando les pidan los documentos para la certificación, ustedes pueden dar esa constancia diciendo que ya efectivamente presentaron las pruebas. ¿Listo? Hasta el momento eso sería todo conmigo. Vuelve Jonathan con unos recursos para la preparación de las pruebas. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Denis, por compartirnos esas recomendaciones y pues muy importante que todas las tengamos en cuenta. ¿Les ha pasado a algunos aprendices que, por ejemplo, tenían que resolver la pregunta 10, se pasaron de la casilla y terminaron resolviendo toda la prueba una casilla desfasada? Es decir, que aunque pudieron haber respondido todo bien, el hecho de que no hayan puesto bien las cuestiones en la casilla hace que pues, no les vaya a ir bien en la prueba. Entonces, muchísimas gracias, Denis, por esas recomendaciones. Yo les quiero compartir acá para finalizar este primer espacio algunos recursos que tenemos disponibles para ustedes para su preparación. ¿Listo? Entonces, un primer recurso, hemos creado un micrositio que ya se los voy a proyectar acá para que ustedes lo puedan visualizar y ahorita en el chat les compartimos el enlace para que ustedes pues tengan acceso a ejercicios, a documentos de apoyo, a simulacros. Entonces, cada uno de los módulos cuenta con 5 simulacros pequeños para que ustedes puedan realizarlos y pues también puedan chequearse un poco cómo responderían la prueba. También en el mes de mayo, la idea es poder hacer con todos, o sea, enviarles a todos ustedes un simulacro completo con el fin de que ustedes pues hagan el ejercicio lo más cercano posible a cómo presentarían la prueba y de esa manera ustedes también tengan esas opciones de preparación. Entonces, ese es el primer recurso. El segundo recurso es un material de apoyo que les vamos a estar compartiendo también a ustedes por correo, así como recibieron por correo la invitación, les vamos a enviar este material. Es un material que tiene pues muchas de las recomendaciones que les hemos dado acá con otras, algunos elementos más puntuales en relación con la estructura de la prueba. Con eso pues ustedes pueden consultar y hacer pues las preguntas que consideren pertinentes con el fin pues de que ustedes también tengan ese apoyo. Entonces voy a permitirme aquí rápidamente, voy a salir acá a la presentación para mostrarles un momento el tema del micrositio. Entonces este micrositio ustedes pueden acceder tanto en su computadora como en su celular. Entonces van a encontrar un menú, cada uno de los menús pues es un módulo. Entonces van a encontrar un video en donde explica en qué consiste el módulo, van a encontrar la estructura del módulo que básicamente es lo que les hemos comentado hasta el día de hoy o en este espacio. Vamos a encontrar también unas recomendaciones en donde pues les indican que pueden ustedes tener en cuenta al momento de presentar ese módulo y en la parte de abajo van a encontrar una opción para que vayan a los simulacros, vayan a unos documentos de apoyo o vayan a algunos ejercicios dependiendo del caso. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de lectura crítica, vamos a ir a los simulacros. Ustedes van a encontrar acá una carpeta en Drive que de hecho pues está abierta para todos y ustedes pues ingresan y al momento de ingresar pues esperan a que abra el documento y aquí van a encontrar ustedes un enlace. ¿Listo? Ese enlace ustedes lo abren, los va a llevar como tal a un formulario en donde ustedes pueden ingresar como tal al primer como tal simulacro, ¿no? Entonces allí van a aparecer
Primero, pues todo el tema de política de datos personales, posteriormente los datos personales, y después de que ustedes diligencien eso, le dan siguiente y pues les van a aparecer las preguntas que ustedes deben resolver en el simulacro. Lo interesante es que como está configurado, pues ustedes dan la respuesta y automáticamente les va a salir el resultado de cómo ustedes obtuvieron pues el puntaje que obtuvieron en ese simulacro. Igualmente, si quieren ir a la parte, por ejemplo, de documentos, entonces van a encontrar algunos documentos de lectura que hemos seleccionado para que ustedes puedan, en efecto, en este mesecito, no tienen que leérselos todos, sino pueden seleccionar uno y generan, digamos que, procesos de lectura. Digamos que para hacer lectura crítica lo importante es leer. Entonces, y en este caso, por ejemplo, si hablamos de ejercicios, entonces hemos seleccionado también unos ejercicios de comprensión lectora, pueden abrir los documentos y allí pues pueden resolver ejercicios. Por ejemplo, para otro módulo, por ejemplo, es de razonamiento cuantitativo, entonces igualmente van a encontrar ustedes los elementos de la prueba, las recomendaciones, los simulacros, o por ejemplo, en este caso también ejercicios. Entonces acá hay ejercicios de álgebra, de estadística, de fraccionarios, de números enteros, de secuencias, entonces aquí está como tal pues ejercicios para que ustedes puedan realizar, y en la parte de abajo están los resultados. Espero que no hagan trampas, sino hagan el ejercicio y después miran el resultado, que es más como para que ustedes se chequeen. ¿Listo? Entonces, también en cada uno de los módulos en la parte final ustedes van a encontrar unas herramientas o unas páginas que hemos compartido para que ustedes ingresen. Por ejemplo, acá en este canal del ingeniero Darwin, ustedes lo que van a encontrar son videos cortos de cómo se resuelven ejercicios tipo. Los ejercicios tipo son pues ejercicios que salen en las pruebas y cómo se resolverían. Entonces ahí les dan estrategias de solución. O en el caso, por ejemplo, de competencias ciudadanas, en la parte de los recursos, hemos puesto para ustedes la página del Ministerio del Interior, o hemos puesto, por ejemplo, el canal de la Puya, en donde hacen algunos, yo creo que ustedes lo han visto por redes sociales, en donde hacen algunos comentarios frente a situaciones que se suscitan en el país. También tenemos la página del ICPAC, que es del Instituto de Participación Ciudadana, y el Comité Internacional de Cruz Roja, en donde ustedes pueden enterarse de elementos que les pueden ayudar. En los documentos de lectura, por ejemplo, de competencias ciudadanas, les hemos puesto la Constitución Política, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, para que ustedes pues también lo puedan revisar, que son elementos normativos que es importante conocer. También tenemos simulacros, en todos tenemos simulacros. Entonces, pues la invitación es para que ustedes pues naveguen en la página, puedan ustedes de manera pues tanto voluntaria como en su tiempo que lo puedan hacer, porque entendemos que están en su etapa productiva, pero que les saquen un tiempo de pronto para que ustedes puedan en efecto pues hacer ejercicios de lectura y demás. En lectura crítica, por ejemplo, les dejamos aquí el enlace de la Biblioteca Nacional, que tiene libros bastante interesantes, o si a alguno de ustedes les gusta leer cómics, pues hay una página de cómics online, también pueden leer cómics. Entonces, pueden ustedes también leerlo. También les dejamos la base de datos de la Biblioteca del SENA, que yo creo que ustedes ya la conocen. Y pues toda una serie de recursos. Digamos que lo que hemos intentado hacer es alimentar una serie de recursos para que ustedes puedan acceder y pues durante este mesecito pues puedan ir revisando elementos. Si lo que quieren hacer es únicamente los simulacros, igualmente pues los pueden hacer y pues van a la paja, digamos que a la parte de abajo, en donde pueden ver los simulacros de cada uno de los elementos, o pueden ingresar a las páginas de apoyo. Entonces, eso era lo que les queríamos compartir en relación con estos primeros 4 módulos de la prueba Saber TIT. Y pues en este momento la idea es que abordemos el último módulo, que como ustedes ya les comentamos, pues son 55 preguntas. A diferencia de los otros módulos, pues que tienen como 3 secciones y demás, el módulo de inglés tiene 7. Entonces es muy importante saber cada sección a qué está haciendo referencia, qué nos va a invitar a pensar. Tampoco se asusten, no nos están pidiendo que seamos totalmente, o sea, que tengamos un nivel C2, pero sí nos están pidiendo que hagamos un reconocimiento importante sobre elementos del idioma inglés, y pues a través de todo el trabajo que hace el área de bilingüismo, tanto en etapa lectiva y con todos los apoyos que ellos hacen, pues les deseo que ustedes pues les vaya muy bien en la prueba. Entonces le damos la palabra, o le cedemos la palabra a la instructora Diana, que está aquí con nosotros.
Hola, hola. Bueno, mientras que escuchamos a nuestra instructora Diana, no sé si Denis o Cristian tienen en este momento de pronto contacto allí con el chat. Si los chicos han hecho alguna pregunta, algún comentario, ya ahorita les vamos a enviar el enlace del site para que ustedes pues lo puedan ir pues indagando allí. Entonces, no sé, Denis o Cristian. Eso quería saber, no sé si yo puse en el chat por lo menos el enlace en donde pueden descargar su certificado, pero no sé, Cristian, si de pronto los aprendices lo están viendo. Sí, dame un segundo, ya lo ponemos en público. Mientras tanto, les voy a leer algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros aprendices que han estado, de hecho, muy interactivos en el chat. Tenemos muchísimas preguntas, lastimosamente yo creo que no podríamos leerlas todas, pero pues voy a leer algunas para que los instructores que ya les hicieron esta inducción puedan responderlas. Una de las preguntas es, ¿en qué fecha son las pruebas y cómo es el mecanismo para la inscripción? Qué pena, es que llegué un poco tarde por el trabajo, dice nuestro aprendiz. Ok, bueno, la fecha como tal es durante la primera semana de junio, que ustedes tienen, algunos de ustedes creo que ya tienen la citación. El proceso de cómo el proceso administrativo de cómo se presenta la prueba o de cómo se hace todo el proceso va de la siguiente manera. Primero, cuando todos los aprendices han cumplido el 75% de sus resultados de aprendizaje, el SENA hace un balance de cuáles son los aprendices que han obtenido que están en ese estado, es decir, que tienen el 75% aprobado. Y directamente el SENA envía al ICFES una base de datos de los aprendices que están en esa condición para que presenten la prueba. Es muy importante que el aprendiz tenga los datos bien registrados en Sofía Plus, porque como tal la entidad de dónde va a tomar los datos del aprendiz, del aplicativo de Sofía Plus. Si tiene el número de celular incorrecto, si tiene el correo electrónico incorrecto, pues no le va a llegar nunca la información. Por esa razón siempre se les recuerda que tengan en el aplicativo Sofía Plus, digamos que lo más actualizado, si cambiaron el número, si cambiaron el correo. Después de que el SENA envía ese listado, el ICFES lo que hace como tal es remitir a los correos electrónicos de los aprendices directamente la formalización de la inscripción. Es decir, que les envía un correo en donde les dice que deben ingresar a una página para que ustedes diligencien una serie de datos y obtengan la citación a la prueba. La mayor, digamos que inconveniente que a veces se presenta es que los aprendices mencionan que no les llegó el correo. O que no saben si van a presentar la prueba. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que ese correo a veces llega a spam, por eso es importante que ustedes revisen a veces en correo no deseado, porque a veces les llega ahí. Y el punto es que se les pasa las fechas. Entonces, hay que revisar en el spam y hay que estar pendiente del correo electrónico. ¿Cómo sé si tengo que presentar la prueba? Desde que ustedes ya hayan cumplido el 75% de su programa de formación, digamos que ustedes ya son candidatos, entonces uno tiene que estar siempre revisando el correo. No hay como tal una página en donde ustedes digan del SENA como tal, donde, ay, ya me enteré que yo sí presento la prueba, sino desde el momento en que ustedes digamos que desde el momento en que ustedes inician su etapa productiva, ustedes deben estar muy pendientes de su correo electrónico, porque el ICFES se puede comunicar con ustedes. ¿Listo? Eso es lo importante. Ya para hacer el proceso digamos que ese primer proceso que el SENA envía la información se llama el proceso de preregistro. La formalización es lo que muchos de ustedes hicieron en el mes de, permítanme, si no estamos en abril, en el mes de febrero, marzo. Digamos que finales de febrero, inicios de marzo. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que diligenciaron los datos y ya tienen ustedes la situación de que en qué lugar le corresponde y a qué hora le corresponde. Quienes no lo tengan, por favor, revisen muy bien en el correo, aunque a estas fechas, digamos que a estas fechas el proceso de inscripción ya pasó y ahí es donde pues resultaría preocupante, porque recuerden que el SENA solo paga una vez la presentación de la prueba. Entonces, si por algún motivo, razón o circunstancia, el aprendiz no miró su correo o, por ejemplo, se hizo la citación pero no pudo ir a la prueba,
posteriormente el SENA no le va a volver a, digamos que a pagar la inscripción de la prueba. Eso ya tendría que ser asumido por el aprendiz. Entonces, por esa razón, es muy importante que ustedes estén muy pendientes de su correo frente a ese tema y pues quienes ya tengan su citación, por favor, que vayan ya pues haciendo la consulta del lugar en donde tienen que ir, porque muchas veces esperan hasta el último día y después no saben ni qué transporte tienen que coger, ni cómo llegan, ni qué salón es. Lo que les mencionaba Denis es muy cierto, hay que llegar 20 minuticos antes porque muchas veces, no sé, lo citaron en una universidad y uno no conoce la facultad, entonces tiene que buscar la facultad y tiene que buscar el salón. Y eso les va a tomar bastante tiempo y si llegan tarde pues va a ser como más complicado y entre más tarde pues ya después no los dejan presentar la prueba. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. No sé, Cristian, ¿qué otra pregunta hay en relación con? Sí, Jonathan, permíteme un segundo, ya te leo la siguiente pregunta. Dice, buenas noches, yo me inscribí a las pruebas TIT, pero hasta el momento aún no he empezado la etapa productiva. ¿Esto me afectaría o las puedo realizar sin ningún problema? No hay inconveniente. Resulta que cuando ustedes... bueno, yo estoy acá todo tomando la palabra. Denis, ¿quieres responder? me posesioné en la palabra. Tranquilo, tranquilo, que aquí tengo medio alborotado a mi perrito. Ok, listo. Entonces, resulta que acontece, chicos, que cuando ustedes tienen aprobado el 75%, pues eso ya les da opción para que inicien su etapa productiva. Pero si ustedes no han iniciado su etapa productiva, pero ya tienen aprobado el 75%, pues igualmente ya pueden presentar la prueba. Ustedes dicen de qué depende, o sea, ¿tengo que ya haber iniciado la etapa productiva o no? No, o sea, realmente la condición es que tenga el 75% aprobado. ¿Y ustedes cómo saben eso? Lo saben a través de, digamos, si ustedes revisan en Sofía Plus, de hecho, también ahorita les vamos a compartir un video que yo creo que Álvaro se los compartió a los voceros, el profesional de bienestar, en donde les indica a ustedes cómo pueden revisar en Sofía Plus si ustedes ya tienen aprobado el 75%. Que vendría a ser pues el aprobado de los juicios de valor de los resultados de aprendizaje. Entonces, para la persona que pregunta, no hay inconveniente, debes presentar como tal la prueba Saber TIT y pues obviamente continúas el tema de tu etapa productiva. Cuando culmine esta etapa productiva, lo importante es que en los documentos que entregues el certificado de la presentación o para ese momento muy probablemente ya puedas entregar los resultados de la prueba. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Igualmente, a todos, ahorita les vamos a compartir porfa la lista de asistencia. Es muy importante que pues la puedan diligenciar. Las preguntas que no alcancemos a resolver, no se preocupen. Igual nosotros tenemos sus correos, por eso les llegó la invitación. Entonces vamos también a analizar allí qué preguntas tienen y si tenemos que generar otro espacio o les enviamos respuesta por correo, pues nos ponemos en ese ejercicio. La idea es que ustedes tengan, digamos que claridad sobre el tema. De pronto ahorita tengan muchas dudas a niveles administrativo, no de pronto no tanto de la prueba, entonces pues la idea es que ustedes también sepan que desde el área de bienestar del aprendiz pues han brindado apoyos allí para también resolverles algunas dudas desde el tema administrativo de la preinscripción o la inscripción a la prueba. Listo. Cristian, ¿tenemos alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí, Jonathan, de hecho yo acá tengo dos preguntas que yo considero que son muy pertinentes para nuestros aprendices, muy importantes. Voy a leer la primera, que es muy cortica. Dice, hola, mira, si estoy en el exterior, ¿cómo puedo realizar la prueba? Y la segunda dice, si la prueba ya se ha presentado anteriormente en otro programa, ¿se debe realizar nuevamente? Oh, bueno, listo. Para el caso de quienes están en el exterior, pues tenemos dos implicaciones. Digamos que el año pasado y antepasado por el tema de la pandemia, pues de hecho pues la prueba se realizó virtual en uno de los semestres. Sin embargo, ahorita se está retomando el tema de la presencialidad y muy probablemente pues la prueba se tenga que hacer de manera presencial. Yo te recomendaría ahí porque pues directamente esto ya se debe escalar con el ICFES y es que tú puedas ingresar a los medios, a los canales que la página de IFEX Interactivo nos da para que puedas preguntar si para esta versión de la prueba pues hay modalidad virtual de la prueba.
si es así, pues de pronto la puedas presentar, aunque no te puedo asegurar nada, porque pues no depende tanto de la entidad, sino depende del ICFES como haya hecho la logística de la prueba. Si es presencial, entonces pues debes presentarte, pero si no la puedes hacer, entonces el punto es si el SENA ya te costeó la prueba, pues tendrías que costearla posteriormente tú porque se perdería como tal esa inscripción. Bien, Para las, porfa, dime. Jonathan. Es que Lady creo que no se ha podido conectar. Diana ya está lista, pero Lady envió las diapositivas, entonces de pronto ahí se pueden aclarar algunas dudas. No sé si quieres, me autorizas, Claro la que presento y le damos el espacio después a Diana. ¿Te parece? Claro que sí. Permíteme, ya dejo de compartir acá. Listo. Listo, perfecto. Y bueno, para la segunda pregunta que ya se me olvidó, Cristian. Qué pena. Sí, tranquilo. No, nos preguntaban si tenían que volver a realizar la prueba en caso de que ya la hubieran hecho con otro programa. Ah, bueno, si tienen el certificado, bueno, tienen que mirar allí el tema, Saber TIT, entonces de pronto algunos lo presentaron como Saber Pro, entonces lo que tendríamos que preguntar es en administración educativa, si con Saber Pro pues es suficiente como elemento para certificación, ¿listo? Pero por temas de pago, porque pues el SENA hace el pago, pues yo les diría, recuerden que el SENA se financia con dinero de todos los colombianos, entonces por el valor de esa inscripción, pues yo te invitaría, si ya estás planillado, pues no pierdas la posibilidad y pues igualmente hace chequeo y tienes una prueba más actualizada, entonces puedes hacerlo. Sin embargo, pues podemos consultarlo con administración educativa y pues te damos una respuesta más certera si tienes que... Qué pena, ¿ya se ve mi presentación, la pantalla? ¿Se ve la presentación? Ay, Sí, perfecto. Listo, qué pena, qué pena. Sigue hablando y aquí está el Zeus de Ramses horrible. Entonces, Cristian, no sé si haya otra pregunta mientras que Denise aquí termina de proyectar, si hay alguna otra inquietud que tengan los aprendices. Veo por acá que tenemos 1.701 asistentes, lo cual es muy bueno y le agradecemos a todos porque pues es muy bueno que todos se enteren del tema y que puedan hacer masiva esta información. Igualmente recuerden que esto también está siendo grabado, entonces posteriormente en el canal de YouTube les vamos a enviar el enlace para quienes no pudieron de pronto asistir, que ustedes sepan y que les puedan también compartir el enlace. Listo. No sé si seguimos con esta parte. Sí, Denise, continuemos. Un momentico y después seguimos con las preguntas. De pronto esto aclare algunas de las dudas que tienen los aprendices. Entonces, la resolución número 1016 de 2003 establece que los aprendices SENA del nivel tecnólogo deberán presentar el examen de calidad de la educación superior, Saber TIT, como requisito para obtener el título. Y solo podrán ser reportados los aprendices de nivel tecnólogo que hayan aprobado el 75% de los créditos académicos, como lo mencionaba Jonathan hace un momento. Dentro de los datos básicos de cada aprendiz deben estar registrados de la misma manera en las 3 fuentes de información. Entonces, cada aprendiz registra sus datos desde que se activa el usuario. Ay, no sé cómo minimizar esto. Ok. En Sofía Plus, cada aprendiz tiene un registro en el sistema Prisma del ICFES desde que presentó la prueba de estado de saber 11, entonces ya deben tener esa información allá. Y la fuente oficial de información es la Registraduría Nacional. ¿En qué momento el aprendiz SENA cumple para presentar las pruebas TIT? Los habilitados para presentar las pruebas TIT son aquellos que cumplen con el 75% de los resultados de aprendizaje. Generalmente la prueba se presenta cuando el aprendiz está en etapa productiva o cuando ya están próximos a etapa productiva, que es cuando ya tienen evaluado su 75% de resultados. Beneficio de pago, ¿quiénes son beneficiarios? Aprendices SENA. El SENA solo ofrece este beneficio por
una vez a cada aprendiz de nivel tecnólogo, siempre y cuando cumpla con el requisito del 75% de los resultados de aprendizaje aprobados en Sofía Plus y termine la totalidad de la formación dentro de la vigencia actual de la convocatoria. ¿Qué aprendices SENA no son beneficiarios del pago? Es decir, a quienes no se les paga la inscripción. Los aprendices que hayan sido beneficiarios de pago SENA en ocasiones anteriores que no hayan acudido a la presentación de la prueba. Por eso es tan importante, como les decía Jonathan, inicialmente ustedes comenzar, cuando se comenzó con la reunión, es importante que ustedes vayan a esa prueba, ¿sí? Ya tienen la citación o les está llegando la citación, es importante que ustedes vayan y que vayan con tiempo, no vaya a ser que no les permitan presentar la prueba ¿por qué? Por haber llegado tarde. Y si no la presentan por algún motivo, ustedes ya tendrían que asumir ese costo. ¿Listo? Para poder, recuerden, certificarse. Y aprendices que finalicen formación en vigencia futuras deberán realizar la inscripción y pago. Es decir, que se demoren en el tiempo establecido en que ustedes deberían efectivamente tener su certificado. Pruebas de estado saber TIT en el exterior. La convocatoria en el exterior se realiza una vez al año según fechas establecidas por el ICFES. Entonces, esto lo que quiere decir es que tenemos como que remitirnos a la página del ICFES. Aplica para aprendices del nivel tecnólogo, modalidad virtual, residentes en el exterior. Entonces, un poco aclarando lo que decía Jonathan anteriormente. Y los aprendices de la modalidad virtual que se encuentran en el exterior deben registrar su país de residencia en la aplicación Sofía Plus para ser convocados en esta prueba. Entonces, para los aprendices, lo primero que deben hacer es poner su lugar de residencia, tienen que actualizar la información, si no está actualizada, registrar su país de residencia en Sofía Plus. Lineamientos, pruebas saber TIT. El ICFES define las fechas para cada convocatoria. La Dirección General del SENA genera la base de datos de los aprendices que cumplen con el porcentaje de los 75% de resultados evaluados, de aprendizaje evaluados. El centro de formación notifica a cada aprendiz a través de correo electrónico registrado en la aplicación Sofía Plus, blog institucional y grupos oficiales de voceros cuando les corresponde presentar la prueba de estado saber TIT y el procedimiento a seguir. Sí, es importante que ustedes estén muy conectados con sus líderes voceros porque digamos que hay unas preguntas que se han hecho, pero se han dado respuesta constantemente en el grupo de voceros. Entonces es importante que por favor le digan a sus voceros que les remitan cualquier tipo de información que sea a través de ese grupo de WhatsApp, por lo menos que se tiene. El aprendiz es responsable de realizar la inscripción dentro de las fechas establecidas, consultar la citación y presentarse a las pruebas de estado saber TIT. Sin embargo, ustedes saben, obviamente, tienen que estar muy pendientes de su correo electrónico. Revisen también el spam porque les puede llegar al spam. Entonces, es importante como que revisen esa parte del correo por si no lo ven en su... ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó. En la bandeja principal. El centro de formación no aplica la prueba ni tiene acceso a las plataformas del ICFES. Cualquier inconsistencia se reporta directamente al ICFES. Si tienen algún inconveniente, de una vez tienen que hablarlo con el ICFES. El ICFES reporta un mes después de presentar la prueba el listado de ausentes, presentes y anulados, para que la Dirección General de SENA codifique el número de registro K de cada aprendiz en la aplicación Sofía Plus, tramite y el requisito necesario para el centro de formación en su momento y proceda con la certificación académica. ¿Listo? Entonces, recuerden, es muy importante que ustedes asistan a la prueba, que vayan a la prueba con tiempo, ¿cierto? No permitan que les anulen esa prueba porque sin eso ustedes no van a lograr certificarse. Y si quieren, les tocaría esperar un tiempo y ustedes mismos tienen que asumir el costo de las pruebas TIT. ¿Listo? Si lo quieren volver a presentar. Para efectos de la certificación académica, el aprendiz presenta el certificado de asistencia junto con los documentos que son requisito. Entonces, por eso les decía, guarden muy bien ese certificado. Igual ahí se envió el enlace, no sé si Cristian, bueno, ahorita me ayuda y me dice si ya los chicos pueden tener ese enlace para que ustedes puedan descargar el certificado. Sin embargo, ahí siempre se los dan. Entonces es importante que ustedes lo soliciten igual. Y eso es todo por este lado.
Listo, mi Jonathan. Vale, Denis. Pues creo que ya nos acompaña la instructora Diana. área de inglés, entonces la idea es Ya, poder estoy cerrar acá. este espacio. Hola, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. bien. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar acá. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la paciencia. Mil disculpas, unos problemitas técnicos, pero ya, gracias a Dios, ya estamos acá para acompañar a los muchachos en este espacio. Vale, no, muchísimas gracias a ti y pues bueno, espero que ustedes aprovechen mucho este espacio porque digamos que a veces el módulo de inglés junto con el de razonamiento les causa mucho terror, entonces tranquilos, abórdenlo con calma. Mientras que Diana va a estar presentándoles pues los elementos del módulo, nosotros aquí por interno vamos a estar aquí enviándoles algunos enlaces para que ustedes pues obviamente tengan lo del site y tengan el enlace de asistencia. Sigan haciendo sus preguntas aquí por interno, en la medida de lo posible vamos a ir dando respuesta. Entonces, Dianita, tienes la palabra y bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. No voy a hacer la presentación en inglés porque claramente empecemos por lo importante. La prueba no evalúa ni las habilidades de speaking ni las habilidades de listening. La prueba simplemente se encarga de evaluar nuestro dominio en lengua extranjera. Entonces, para empezar voy a compartirles una presentación. Primero que todo voy a compartirles la guía de orientación para la prueba de inglés y luego voy a compartirles una presentación que elaboró nuestra profesional de bilingüismo, Yelitza Parra. No sé si ya están viendo la pestaña que dice Guía de Orientación Módulos Genéricos a ABERTT 2022. Si por favor me pueden confirmar si ya están viendo ese PDF. Sí, Diana, ya se visualiza. Perfecto. Entonces vamos a empezar por hablar de la prueba de inglés. Entonces cuando tenemos la prueba de inglés tenemos 7 partes. En un ratico ya les voy a contar de qué se trata cada una en detalle. Voy a mostrarles algunos ejemplos y vamos a ver de qué se trata. Entonces la idea es que precisamente podamos demostrar un dominio en tanto a las habilidades de lectura, comprensión de lectura y el uso del lenguaje en un contexto determinado. Entonces vamos a ver las partes de la prueba que están contempladas para la prueba de este año 2022. Entonces tenemos en la parte 1 que es selección múltiple con 8 opciones de respuesta, de las cuales sobran 2 opciones, ya en un rato les muestro el ejemplo. La segunda parte tenemos selección múltiple con 3 opciones de respuesta, tenemos unos avisos sobre unos lugares, la idea es escoger el lugar correcto al que corresponde cada aviso. En la parte número 3 tenemos una serie de preguntas, lo que debe hacer el estudiante es escoger la respuesta correcta, la respuesta que corresponda a la pregunta. Tenemos también un texto en blanco con espacios, lo que hemos trabajado, los que han trabajado conmigo, le hemos trabajado fill the gaps. Entonces es tener un texto y completarlo con la palabra correcta, con la categoría gramatical correcta. Tenemos la parte 5, selección múltiple con 3 opciones de respuesta. Generalmente son 3 o 4 opciones de respuesta. Entonces, hay un texto sobre cualquier área del conocimiento y hay que responder preguntas. Ojo, aquí hay que tener en cuenta algo que es clave en esta pregunta y es el parafraseo. Como bien tenemos en cuenta, el parafraseo que corresponde a decir lo mismo, pero en diferentes palabras o modificar el sentido de un texto. Aquí es importante tener en cuenta el parafraseo. ¿Por qué? Porque muchas veces la pregunta va a estar planteada en términos es decir, no va a estar planteada de manera textual, sino voy a tener que parafrasear, las preguntas están parafraseadas y ustedes van a tener que hacer uso de los sinónimos para poder resolver las preguntas adecuadamente. Tenemos la parte 6, que ahora es el tipo de lectura inferencial. ¿A qué me refiero yo con lectura inferencial? Yo tengo un texto, me subrayan algunas palabras, me ofrecen unas preguntas y lo que yo tengo que hacer aquí es inferir. Por ejemplo, preguntas que uno se encuentra o que les pueden salir a ustedes. En la línea 37, la palabra it hace referencia, entonces lo que ustedes tienen que hacer es devolverse al texto, leer la oración anterior, la oración anterior a donde está subrayada la palabra o a la pregunta que nos están haciendo para poder tener así un contexto y poder resolver la pregunta de la mejor manera. ¿Listo? Y tenemos finalmente un texto sobre una temática, es decir, la última parte es parecida a la parte 4, que es un texto
con espacios en blanco, fill in the gaps, con la opción correcta. Esto que les estoy mostrando acá corresponde a la guía de orientación, la que nos propone el ICFES. Ahora voy a compartirles una presentación elaborada por nuestra profesional de bilingüismo, Yelitza Parra, a quien envío un saludo y muchas gracias a ella por todo su apoyo y por toda la elaboración del material para esta presentación. Entonces, vamos a trabajar la presentación en PowerPoint. Listo, entonces voy a compartirles acá. Listo. Por favor, ¿me pueden confirmar si ya están viendo mi presentación en PowerPoint? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, esta presentación corresponde al programa de lenguas, bilingüismo, Centro de Servicios Financieros. Nuestra profesional de bilingüismo, Yaniver Parra Guerrero, fue la persona que nos acompañó en la elaboración de este material y vamos con unas especificaciones muy claras que ella nos ofrece sobre este tema. Entonces, vamos acá. La estructura y el examen. Unos ejercicios, es decir, como ustedes bien saben, como ustedes les llegó en el correo y a mis aprendices que están aquí conectados, yo les comenté anoche, hoy vamos a tener básicamente las generalidades del examen. Es decir, lo que yo les voy a presentar acá es a grosso modo las partes de la prueba. Lo que vamos a hacer el 24 de mayo ya es un taller práctico, que comprende el taller práctico, que yo, Dios mediante, los voy a estar acompañando ahí. La idea es ofrecerles un ejercicio por pregunta. ¿Listo? La idea es que por favor, tengamos en cuenta un ejercicio por pregunta, van a resolverlo conmigo, yo los voy a estar acompañando en el ejercicio y les voy a dar las pautas de cómo hacer el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí preguntas, dudas. Por el chat me pueden hacer saber sus preguntas para que hagamos un poco más. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta en el chat? Por el momento, no, Diana. Ya miramos las últimas y ya te confirmo, ¿listo? Perfecto. Entonces, empecemos. ¿Por qué lengua inglesa? Porque de acuerdo con el Centro de Investigaciones McKinsey, solo el 13% de los graduados universitarios de países emergentes o países de bajos salarios, incluido nosotros, no hay, digamos, una facilidad, no hay facilidades de empleo o no hay posibilidades de crecer profesionalmente por la falta de conocimiento de lengua extranjera o la falta de dominio en lengua inglesa. Entonces, vamos a ver ahora acá las 7 partes de la prueba, lo que les acabé de presentar, pero ya con un poco más de detalle. ¿Listo? Entonces vamos acá a la parte 1. Encontrar 5 descripciones y una lista de 8 palabras. Hay que buscar la relación entre las palabras y las descripciones y seleccionar la letra correcta en la hoja de respuestas. En la parte 2 hay 5 avisos y como ya les había mencionado, tienen que escoger la descripción que mejor se aproxime al aviso. En la parte 3 tienen 5 conversaciones cortas y lo que tienen que escoger es la respuesta correcta a esa pregunta. En la parte 4 tienen que escoger un texto con 8 espacios que tienen que llenar. Es decir, tienen el texto y lo que ustedes tienen que hacer es diligenciarlo con la palabra correcta. En la parte 5 tienen un texto y lo que se va a trabajar en este texto es la comprensión de lectura. En la parte 6 hay un texto seguido por 7 preguntas de comprensión de lectura de nivel más complejo, lo que llamamos lectura inferencial. Y en la parte 7, igual que la parte 4, tienen un texto con espacios que tienen que diligenciarlo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Diana, no, la mayoría de preguntas están asociadas con temas, en términos administrativos, entonces ya por el chat les voy a compartir una página en donde están preguntando mucho sobre las fechas de inscripción y demás, entonces les voy a enviar una página en donde aparece el calendario del 2022 y con eso pues ya todas las preguntas en relación con ese tema quedarían resueltas. Entonces puedes continuar, Diana. Perfecto, entonces seguimos con los niveles de desempeño. Entonces, ¿qué tenemos de niveles de desempeño? Tenemos el nivel menos A1, ya sea que obtengamos el puntaje de 0,84 puntos. Tenemos el nivel A1, que puede obtener entre 85 a 103 puntos. Tenemos el nivel A2, que sea de 104 a 123 puntos. Tenemos el nivel B1,
que sea de 124 a 146 puntos, y el nivel B2, que es el más alto de la prueba, que sea de 147 a 200 puntos. Entonces, la idea es que los tecnólogos del SENA logren el nivel B1, la idea es que se logre entre 124 a 146 puntos. ¿Cuáles son las características del nivel B1? Las tenemos acá. El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros, sabe desenvolverse en la mayor parte de situaciones que puedan surgir en un viaje en donde el inglés es la lengua nativa, puede producir textos sencillos y coherentes, puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar sus opiniones respecto a algo. Ahora, aquí ya tenemos en detalle el ejemplo de la parte 1. Entonces, ¿qué tenemos en la parte 1? Como ustedes se dan cuenta, tengo 5 enunciados. Tengo 5 definiciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que unirlos con la palabra que corresponda. Por ejemplo, acá, miren, aquí tenemos un ejemplo. You use this to watch videos or movies. ¿A qué corresponde? Al DVD. Entonces, eso es lo que tengo que hacer con las demás palabras. Generalmente sobran 2. No es que tengo las 6, tengo las 5 para 5. No, generalmente sobran o 1 o 2, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, vamos con la parte 2. Vamos que en la parte 2 tenemos la parte de los letreros. Corresponden generalmente avisos, recomendaciones o instrucciones para seguir. Lo que ustedes lo que ustedes en esta parte de la prueba tienen que hacer es escoger el sitio que corresponde. Entonces, tenemos esta pregunta 8, por ejemplo. Today open for swimming and fishing. The correct answer is A, at the lake. Entonces, hoy abierto para nadar y pescar, tenemos en el lago. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Vocabulario sobre nombres, adjetivos, los números y las preposiciones, en este caso las preposiciones del lugar. ¿Listo? Eso respecto a la parte 2. Respecto a la parte 3. Entonces, tenemos estas 5 preguntas. ¿Cuál es la idea para este caso? La idea es que ustedes puedan escoger la respuesta correcta para cada caso. Entonces, tenemos, por ejemplo, la pregunta 7. Who's that girl? My sister. ¿Listo? La idea es escoger la opción correcta siempre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Las estructuras de las preguntas en los tenses que vayamos trabajando: simple present, simple past, present progressive, past progressive, conditionals in some cases, passive voice, and so on. Dowlish questions or modals, questions with modals. Vamos acá con la parte 4. Vamos con la parte 4. Entonces, lo que les estaba mencionando tanto al principio cuando les presenté la guía, como ahora en este momento. Entonces, tenemos un texto con espacios en blanco. ¿Cuál es la idea? Escoger la palabra que mejor complete el texto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vocabulario. Y reglas en cuanto, por ejemplo, la composición de los verbos, algunos phrasal verbs y algunas preposiciones para este caso concreto. Esto que les estoy hablando acá lo vamos a trabajar con más detalle en el taller práctico, así que no se afanen. Esto básicamente es una abrebocas, una presentación muy general de lo que ustedes se van a encontrar en la prueba, para que el día de la prueba en junio entonces digan, ya tenemos una noción y ya tenemos unas pautas de cómo resolver este tipo de ejercicios. ¿Listo? Vamos a parte 4, aquí tenemos las respuestas. Este material va a estar colgado en el site que les mencionó Jonathan al inicio y antes de nuestra presentación como área de bilingüismo. Esta presentación va a estar disponible para ustedes. Ahora respecto a la parte 5. Pilas, tenemos comprensión de lectura, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer este texto y responder preguntas. Ojo, es nivel literal. Cuando nos referimos a nivel literal, ¿qué vamos a hablar? Vamos a tomar tal cual lo que está en el texto. Aquí no vamos a inferir, aquí no vamos a pensar lo que nosotros creamos o lo que nosotros entendimos. Tenemos que ceñirnos a lo que está en el texto y a la información como tal. ¿Qué es lo clave acá? Los sinónimos para poder parafrasear la información. Esos dos conceptos son clave. Los sinónimos y parafrasear la información. ¿Listo? Esas dos palabras, sinónimos y parafraseo, son los elementos clave de este tipo de preguntas. Vocabulario y parafraseo. Está unido a los sinónimos también. Entonces, aquí
tenemos todas las respuestas, son de carácter literal, porque las preguntas corresponden a información que está en el texto. No hay lugar para inferir, no hay lugar para que sean preguntas subjetivas, ni para preguntar, con base en esto, ¿usted cree que el autor quería persuadir, argumentar, contraargumentar? No, son preguntas tomadas literalmente del texto, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, vamos con la comprensión de lectura. Aquí es donde ya tenemos donde ya el nivel de comprensión de lectura se va elevando. Entonces vamos a mirar el texto que tenemos, este texto, por ejemplo, habla de deportes extremos, habla de qué tipo de deportes extremos, habla de la historia de los deportes extremos, tiene unos datos de fechas, tiene cierta cronología. Entonces ahora, ¿qué puede encontrar el lector del artículo? Entonces ahora es donde ustedes tienen que inferir, ustedes como lectores, ¿qué pueden encontrar? Mucho cuidado acá, aquí generalmente tienen como decimos coloquialmente, la trampa de que ponen dos preguntas muy aproximadas. Entonces tienen que tener en cuenta la pregunta, la opción que más se aproxime al abordaje del texto. ¿Listo? Eso es clave. ¿Cuál es la opción más aproximada a la comprensión del texto? ¿Y cuál es la opción que mayor cantidad de palabras tiene respecto al texto? Por ejemplo, acá, how extreme sports can be defined. Entonces, ¿cómo puede ser definido? ¿Cómo se pueden definir los deportes extremos? Aquí, al principio, hay una definición de los deportes extremos. Miremosla acá. Generally speaking, extreme sports are activities that are associated with a high flow of adrenaline that's felt by the participant. Entonces, aquí tenemos la definición clara de los deportes extremos y se sigue desarrollando a lo largo del texto. Es por eso que tenemos que tener cuidado con las ideas de cada texto. ¿Listo? Ahora, ojo acá. Dice, de acuerdo con el autor, aquí ya tenemos que ser muy buenos lectores y tener en cuenta cuál es la intención del autor. Entonces, pilas, tenemos que tener en cuenta y lo vamos a trabajar en el taller práctico, cuáles son las diferentes intenciones que el autor. Generalmente, aquí les doy una pauta, generalmente, este tipo de pruebas son adaptaciones de las pruebas KET y PET, que son con las que se evalúan los niveles de lengua en muchos colegios, en algunas universidades, para certificar los niveles de lengua, entonces para que lo tengan claro. Examen KET y examen PET. Este tipo de preguntas son las que tienen ustedes en la prueba Saber Pro. Entonces, la idea es que en el taller práctico trabajemos el tipo de intenciones que generalmente tienen estos textos. Por ejemplo, argumentar, exponer, debatir, contraargumentar, convencer, etcétera, etcétera. Ahora, de acuerdo al autor, ¿cómo podemos plantear los deportes extremos? Entonces, tenemos que ser muy, muy cautelosos en ver la intención, lo que el autor nos quiere dar a entender a nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con una estrategia que se llama scanning. Eso lo vamos a ver en el taller práctico, no se preocupen. Simplemente quiero que tengan en su cabeza un poco de información sobre cómo resolver la actividad, sobre cómo entrar al texto, cómo identificar la información más importante, cómo identificar las palabras clave. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al autor, entonces tengo que mirar qué era lo que quería decir el autor. Ahí ya estamos infiriendo. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Y finalmente les vamos a ir con la parte 7. Con la parte 7, entonces volvemos a la parte 4. Tenemos un texto con algunos gaps. La idea es completarlo con la palabra correcta, que le dé sentido y que corresponda a lo que el texto nos quiere decir. Aquí lo que tenemos que trabajar es básicamente vocabulario, verbos, los tiempos verbales, simple present, simple past, past progressive, present progressive, past and present perfect, some vocabulary, and so on. Entonces, ya teniendo este recorrido por las partes de la prueba, ahora vamos a darles algunos tips, digamos, el día del examen, descarguen con antelación la citación del sitio. Si es posible, traten de acercarse al sitio, tengan los documentos, tengan el documento, la cédula de ciudadanía, lápiz, mirado número 2, borrador, taja, lápiz. Por favor, no ingresen celular, o si lo ingresan, por favor, háganlo apagado. Un consejo que les doy por experiencia, trabajen este tipo de pruebas, y sé que es muy riguroso, procuren no ir al baño. Por favor, háganlo, procuren no ir al baño en la presentación de la prueba. Por favor, eviten el fraude. Por favor, no se expongan a una sanción severa, por favor. Y ahora, teniendo en cuenta la emergencia COVID, el uso de tapabocas es obligatorio durante todo el desarrollo de la prueba, para que lo tengan en cuenta. Diligenciar la encuesta COVID antes del examen, y ahora, ya que tenemos la cuestión de las vacunas, en lo posible llevar el carnet de vacunación.
Mil y mil gracias por este espacio. Quedo muy atenta si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre lo que les acabamos de presentar. De antemano quedan cordialmente invitados al próximo taller práctico que vamos a tener el día 24 de mayo, donde vamos a tener la oportunidad de resolver este tipo de ejercicios con mi acompañamiento. Vamos a resolverlo entre todos y vamos a darles pautas para el desarrollo de cada una de las partes. Agradezco a nuestro profesional de bilingüismo, a nuestro equipo de bilingüismo, a mis compañeros instructores, y en especial a nuestra compañera Yelitza Parra, quien fue la persona que organizó y elaboró todo este maravilloso material para esta presentación y para ustedes. Mil y mil gracias. Vale, muchas gracias, Diana, por tu participación. Igualmente a Denis, bueno, aquí en la medida de lo posible intenté ir respondiendo las preguntas que iban surgiendo. La mayoría iban relacionadas con el tema administrativo. Les compartí el enlace en donde ustedes pueden visualizar las fechas, que es creo que la pregunta más reiterativa, que cuándo son las fechas, que cuándo las inscripciones y demás. Entonces, ahí les remití, digamos que el calendario que está oficialmente en la página del ICFES, en donde ustedes pueden revisar cuándo, digamos que cuándo se va a presentar la prueba, en el primer semestre y en el segundo semestre. Entonces, aquí rápidamente para aclarar esa duda, el preregistro se hace del 7 al 26 de febrero, o sea que eso ya lo hizo el SENA. El registro se hace del 28 de febrero al 19 de marzo, es decir que las personas ya recibieron su correo de parte del ICFES para que hicieran su registro, y el registro como tal extraordinario pues fue la última semana de marzo. Las citaciones para esta prueba de ahorita el primer semestre van a estar habilitadas el 20 de mayo. Hasta esa fecha, alguien preguntó en relación con el pago, pues el SENA se encuentra tramitando el pago, entonces pues hay que esperar y hasta el 20 de mayo podrían hacer el descargue de su citación. Adicionalmente, la aplicación va a ser el 4 y el 5 de junio, los certificados se generan el 18 de junio y los resultados individuales van a estar disponibles desde el 1 de octubre en la página del ICFES. Ya para el segundo semestre, pues hay que estar pendientes porque el preregistro se hace de junio a julio, del 13 de junio al 1 de julio. Como tal, la citación va a estar disponible el 24 de septiembre. El registro que deben hacer los aprendices que estén para ese momento va a ser del 5 al 26 de julio y ya la aplicación va a ser el 8 y el 9 de octubre. Entonces, pues hay que tener en cuenta, si no están ahorita para el primer semestre, muy probablemente estén para el segundo, por eso hay que estar revisando muy bien la página. Por favor, recomendación, actualicen los datos en Sofía Plus, que la mayoría no lo hace. Entonces, les llega, o sea, el teléfono no existe, muchachos, es decir, uno los va a contactar, ese teléfono, quién sabe de quién es. Y el correo, a veces es un correo que a veces ni siquiera saben que ese correo está ahí en Sofía Plus. Por favor, revisen y cambien los datos, que ustedes lo pueden hacer para que cuando el ICFES se contacte con ustedes, pues ustedes tengan el correo y tengan también, digamos que ¿cómo se llama esto? El número telefónico, bueno, más el correo y el número telefónico para nosotros por si queremos contactarlos a ustedes. Entonces, eso sería. Les compartimos también a través del chat el micrositio, el formulario de asistencia, no se vayan a ir por favor sin diligenciarlo, y en el micrositio pues recuerden que en cada uno de los módulos pueden obtener información para que ustedes vayan a los simulacros. Entonces, invitados a que hagan los simulacros. En los dos espacios de taller que ya, Diana les mencionó el espacio de taller que vamos a tener para hablar, digamos que de temas específicos en relación con el módulo de inglés. Entonces, recordarles que el 10 de mayo y el 24 de mayo vamos a tener pues unos espacios, ¿listo? En esos espacios vamos a trabajar, por ejemplo, cómo resolvemos algunos elementos de razonamiento cuantitativo, que a veces es un elemento, o algunas recomendaciones sobre lectura crítica, cómo abordamos preguntas de ese tipo, preguntas de competencias ciudadanas. Entonces, el 10 de mayo vamos a estar en ese digamos que con los primeros módulos, que es de razonamiento, lectura crítica y competencias, y el 24 estaremos con el tema del módulo de inglés. Y les estaremos avisando a ustedes pues el enlace del simulacro completo para que ustedes lo puedan realizar. Por ahora pueden ir practicando con los simulacros pequeños.
Denis. Discúlpame, Jonathan, lo que pasa es que hay un inconveniente con el site, no está arrojando un error. Permíteme, lo revisamos por acá. Les he enviado el enlace 2 veces, ya está publicado, pero si me confirman los aprendices a través del chat, si ya pudieron ingresar con el último que les compartí, si son tan gentiles y amables. Y para la asistencia, discúlpame, en la lista de asistencia ya, por favor, intenten nuevamente y por favor la responden si son tan amables. Vale, en este momento somos, te cuento, Denis, 1449. Llegamos a un tope de 1700, me sentí hasta famoso. Pero entonces, nada, agradecerles a todos los aprendices por este espacio. Esperamos que haya sido nutrido para ustedes. Sé que de pronto pueden tener muchas preguntas administrativas, por eso es muy importante que revisen el enlace que les envié el calendario y por favor revisen en sus cuentas, en sus correos electrónicos, la parte del spam. Ya para este semestre, pues las inscripciones cerraron, es decir que, o sea, si alguno dice, no, es que sí tenía el correo, pero no me inscribí, sí tiene que acercarse directamente con el tema, pues, porque el SENA, pues, digamos, no, o sea, si no se hizo la inscripción, pues el SENA igualmente lo que puede hacer es hacer como un ejercicio de revisión, a quienes se les pagó y quienes no se presentaron o quienes no se inscribieron, pero por quienes ya se realizó el pago. Entonces hay que estar pendiente de esos, pero para que eso suceda, ustedes deben estar, digamos que, pendientes de sus correos y también manteniendo pues una comunicación pues allí con Bienestar del Aprendiz, que ellos también están apoyando mucho con ese tema para la presentación de la prueba. Entonces, pues no tenemos más preguntas. No estoy mirando por acá por el chat, entonces yo tengo una duda, si quieres mencionar algo. Disculpa, Jonathan, hay algunas personas que siguen teniendo inconveniente para ingresar al site. Yo pude ingresar, ¿será por tema de permisos tal vez? Porque yo sí pude ingresar tranquilamente. Le recomendaría por favor que ingresen desde su cuenta Micena, porque como es un micrositio creado desde cuenta Micena, muy probablemente si en su explorador tienen abierto su cuenta de Gmail normal, de pronto les aparezca una restricción, pero es porque el micrositio está creado desde la cuenta Micena. Entonces, hagan ese intento por favor y con eso pues ya se les va a facilitar la apertura. Sí, aquí me dicen que ya funciona. Yelitza me está confirmando que sí funciona. Y claro, yo tengo mi cuenta de Micena abierta, entonces, y con Gmail también me dicen que funciona. Entonces, pues nada, agradecerte, Yelitza, agradecerte, Denis, agradecerte, Cristian, por pues todo el trabajo, el ejercicio para realizar este evento, agradecerles en este momento a los 1439 asistentes que tenemos por seguir aquí conectaditos, por estar haciendo sus preguntas. Nosotros vamos a estar, pues digamos que pendientes tanto a las preguntas que quedaron por acá escritas para... y bueno, acá mencionan que si hay error en el site, igualmente yo si algo esta semana les vuelvo a remitir a sus correos el enlace para que lo puedan consultar y con eso pues que todos puedan acceder. Entonces les agradecemos mucho su atención, cualquier inquietud, pues ya tienen desde donde les llegó este correo, pues pueden escribir, ¿no? Desde que les llegó el correo de la invitación, ahí ya pueden escribir, ¿listo? Y con muchísimo gusto pues estamos para servirles. Entonces, les deseamos una feliz noche, los esperamos el 10 de mayo y también los esperamos el día 24 de mayo y les estaremos confirmando pues, esos espacios para que ustedes puedan participar. Y por favor, no olviden, no se nos vayan antes de que diligencien la asistencia, por favor, eso sí se los recomendamos grandemente. Sí, no sé si nuevamente compartámosles por acá el enlace de asistencia. Es muy importante sí que la diligencien, con eso pues allí llevamos un ejercicio de saber quiénes participaron en el espacio, ¿listo? Entonces nuevamente se los va a compartir aquí por el chat, espero les esté llegando. Ay, ¿tú en qué chat estás? ¿Con ellos? Yo no los puedo ver. El chat de preguntas y respuestas, entonces. Ok.
Entonces no se vayan a ir sin contestarla, pues sin responderla lo de la lista de asistencia. Recomendaciones, pues si saben de sus compañeros que de pronto no pudieron asistir, invítenlos. Esto nuevamente, como les indicábamos, va a quedar grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube del Centro de Servicios Financieros para que lo puedan volver a visualizar si tienen alguna duda frente a la estructura. Y pues a partir de las preguntas les vamos a estar enviando piezas informativas, si es el caso, para que ustedes puedan volver a revisar y salgan de las dudas que habitualmente tienen al momento de hacer el proceso de inscripción. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Y pues nada, deseándoles a todos feliz noche, no se vayan sin la asistencia y pues ya la tienen por ahí en el chat. Entonces, un abrazo para todos, que descansen y estamos hablando. Gracias, Cristian, por el trabajo y allí la colaboración detrás de bambalinas. Sí, Álvaro también lo he visto muy conectado en el grupo de voceros. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Jonathan. Un placer, como siempre, trabajar contigo. Muchas gracias por haber asistido a este espacio. Un abrazo, muchos éxitos en esas pruebas. Igual nos seguiremos comunicando. Gracias, mi Jonathan. Y chao, Diana, que estés muy bien. Cristian. Feliz noche para todos y un gusto haber compartido con ustedes. Feliz noche. Feliz noche.